Un día más, amigos, aquí en nuestro Más de Uno León, en la sintonía de Onda Cero, entramos en nuestro tiempo dedicado a la automoción. Ya saben que charlamos en estos minutos dedicados, bueno, lo estamos dedicando sobre todo en los últimos programas al vehículo eléctrico. Bueno, hablamos aquí con Roberto Peña, que es técnico superior de automoción. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Muy bien, gracias. Y responsable de Talleres Autosama, nuestro taller de confianza está ahí en la calle Río Silván número 6, en el Paseo de Salamanca, muy cerquita de la cancha de baloncesto allí del Paseo de Salamanca. El teléfono de Talleres Autosama 987 22 93 85. Enseguida nos metemos con el tema de los vehículos eléctricos, pero vamos a recordar que Talleres Autosama, por supuesto, acepta cualquier tipo de vehículo, sobre todo los tradicionales, ¿no?, los de combustión, y que además ahora estáis con el frenesilla del verano y de las revisiones de estas fechas, ¿no? Sí, justo. Ahora, como comentábamos el otro día, es el momento de máxima afluencia de revisiones, porque es cuando nos intentamos organizar todos un poco las vacaciones. Un consejo que dejo a la audiencia, que vayan pensando un poquito en ello, que luego nos pasa a todos que en agosto tenemos que hacer la revisión de última hora, nos surge un imprevisto y a veces los talleres pues no podemos dar ese servicio en ciertas fechas. Y que el tiempo pasa, aunque no nos demos cuenta, y dices, anda, pero ya tengo que cambiar el aceite o el filtro de no sé qué. Claro, eso hay que llevarlo al taller porque después, si no, podemos tener algún disgustillo y es lo que no queremos. Talleres Autosama 987 22 93 85. Y como decía, hoy vamos a continuar hablando de vehículos eléctricos porque os estáis especializando precisamente en todo este tema. ¿Qué te parece si empezamos recordando a todos los oyentes lo que es Voltacero? Vale, Voltacero es una sucursal, una empresa derivada de Talleres Autosama que comenzamos hace unos cuantos años con el tema de la formación de vehículos eléctricos, ¿vale? Entonces, avanzando en lo que veníamos del vehículo tradicional, es como nos empezamos a meter en el mundillo de la nueva automoción, como dice mucha gente, y es cuando abrimos la sucursal y la derivación de Voltacero, que se centró más en formación de temas asociados al vehículo eléctrico, instalación de puntos de recarga, estudios energéticos y sistemas fotovoltaicos. Os ocupáis prácticamente de todo, ¿no? Porque hablamos de ese vehículo eléctrico que necesita una reparación, allí en Talleres Autosama, pero después está esa instalación. Y precisamente por ahí vamos a comenzar, ¿no? ¿Cómo son esas instalaciones? ¿Dónde las hacéis? ¿Y cómo se financian? Vale, pues las instalaciones pueden ser tanto para particulares como para empresas, y luego dentro de esos dos sectores pues hay instalaciones más sencillas y más complejas. Hay, por ejemplo, en particular hay viviendas unifamiliares que suelen ser instalaciones relativamente sencillas, y luego hay comunidades de vecinos que son más complejas, hay que hacer agujeros en la estructura del edificio y pasar de una planta a otra, pero bueno, es algo que por suerte es técnicamente solventable, y por el momento, a día de hoy, no ha habido ni una sola instalación que no hayamos podido acometer. ¿Y cuánto cuesta? Pues oscilan, depende un poquito sobre todo de la distancia que tengamos desde el punto de conexión donde cogemos la energía hasta la plaza de aparcamiento donde la persona quiere cargar, y depende también sobre todo a veces del tipo de vehículo y de la propia complejidad de la estructura del edificio. Entonces oscilan aproximadamente entre 1.200 euros para una vivienda unifamiliar, una instalación relativamente sencilla que no tenga muchos metros, hasta unos 1.800, 2.000 euros en algún caso concreto, instalaciones muy costosas en cuanto al proceso de instalación y con bastantes tiradas de metros, o sea, hablamos de entre 50 y 60 metros de distancia entre el punto de cogida de energía al punto de recarga. ¿Se puede financiar? Sí, se puede financiar, y en todos los casos a través de nuestros propios proveedores, almacenes, ellos generan financiación a nuestros clientes, y es una forma muy cómoda que en algunos casos trabajamos a nivel nacional, y hay comunidades en las que las subvenciones funcionan realmente de forma ágil y se consigue cobrar la subvención mucho antes de pagar la amortización del crédito. Entonces te permite amortizar el crédito sin tener que adelantar el dinero. Háblanos también de los tiempos de carga, que esto te lo preguntarán muchos clientes. Sí. Bueno, pues los tiempos de carga, como comentamos el otro día, oscilan en función de la batería del vehículo que tengamos. Si tenemos un vehículo híbrido enchufable que tiene una batería aproximadamente de 10 kilovatios, y nosotros le aportamos una energía en una vivienda normal, le podemos aportar unos 2,5 kilovatios para el vehículo en un rango de noche, en 5 horas lo tendríamos cargado. La realidad es que solemos disponer de más potencia, y lo razonable es que un vehículo híbrido enchufable se cargue entre 2 y 3 horas, ¿vale? Un eléctrico puro
depende también de lo que circulemos. O sea, no tiene nada que ver que circulemos en un día o que seamos un usuario de 300 kilómetros al día a que seamos un usuario de 70 kilómetros al día. Al final nosotros nunca vamos a necesitar que la batería esté siempre disponible al 100%, igual que un vehículo normal y corriente, y realmente solo tendríamos que compensar ese gasto que estamos haciendo acumulando día tras día. La realidad es que el que tiene un vehículo eléctrico realiza cargas completas o semicompletas entre 1 y 2 veces a la semana. Ya. ¿Y cuánto cuesta la carga? Y además, ¿se nos puedes poner algún ejemplo para que lo entendamos mejor? Sí, mira, aquí realmente creo que es bastante sencillo hacer un símil de empresas que tenemos experiencia de reparto de León, ¿vale? O sea, el otro día hablamos un poco de la parte técnica de cuánto, o sea, de cómo calcular cuánto nos costaba, pero hablando por encima, si calculamos unos 10 céntimos el kilovatio y tenemos en cuenta que un coche en ciudad consume unos 15 kilovatios cada 100 kilómetros, pues es multiplicar 15 por 10. Estamos hablando de una media de 1,5 euros cada 100 kilómetros. O sea, más o menos lo que costaría un litro de combustible de gasolina o de gasoil aproximadamente. Entonces, esto que nosotros estamos hablando, hay muchas empresas de reparto que todos estamos viendo, empresas que tienen sobre todo el trayecto muy concentrado en la ciudad y realmente han visto un ahorro. Pues estamos hablando de gente que gastaba entre 600 y 700 euros al mes y que han pasado a gastar 60 y 70 euros al mes. Entonces esas empresas ya hace tiempo que vieron que el coste del vehículo, la compra, la letra que todos pagamos, les salía casi a coste cero. ¿Y el que tenga fotovoltaica en su casa? Pues si a esta gente paga 60 o 70 euros, de hecho muchas empresas, casi toda la gente que tiene flotas de vehículos que tengan alguna parte enchufable o tengan batería, sí que apuestan por la fotovoltaica porque reduce aún más el tiempo de amortización tanto de la fotovoltaica como de la compra del vehículo. Oye, fíjate que estamos hablando de dinero. ¿Hay subvenciones para todo esto, tanto para comprar el vehículo eléctrico como para poner estas estaciones de carga, para todo esto que estamos comentando? Sí, hay subvenciones, ha habido varios planes. Comenzaron con el MOVES, ahora vamos por el MOVES 3, está a punto de terminarse, termina el 31 de julio de este año. Y luego en teoría comenzaríamos con el MOVES 4. Y las condiciones del MOVES 3 para casi todas las instalaciones que hacemos, aunque hacemos también empresas, el mayor volumen que tienes en cuanto a cantidad son particulares. Entonces los particulares que estén en ciudades, en poblaciones que superen los 5.000 habitantes, tienen un 70% sobre la base imponible de la factura, o sea, antes de contar el IVA, y en las poblaciones que sean inferiores a 5.000 habitantes, se incrementa en un 10% esa bonificación. Bueno, más cocinas. Si todo el mundo te pregunta cuánto cuesta la carga, más todavía la autonomía. La autonomía real. Vamos a ver, de un vehículo eléctrico o de un híbrido enchufable. Sí, la polémica de cuánto me va a llegar el vehículo. O sea, esto hay dudas a veces hasta el propio comprador del vehículo. Se lo pregunta al servicio oficial. El servicio oficial a veces le da una respuesta acorde, otras veces no le da la información clara porque a veces no es tan sencillo. Al final, el primer parámetro que tenemos que tener en cuenta es el mismo que hemos tenido siempre con el vehículo tradicional. ¿Cómo conducimos? Si conducimos rápido, obviamente vamos a consumir más. Y hago un símil que es bastante fácil y entendible. Un vehículo de gasolina en ciudad puede consumir entre 5 y 7 litros de combustible. Cuando vamos realmente rápido, en gente que hace competición, ese mismo motor llega a consumir 40 litros. ¿Vale? Entonces estamos hablando de multiplicar eso por 5, bueno, en este caso por 8, ¿vale? Entonces en un vehículo eléctrico pasa bastante parecido y a veces tenemos en cuenta o queremos pensar que nos montamos en un vehículo eléctrico y todo lo que teníamos antes ha dejado de existir como era. Pues hay que mantener ciertos hábitos que son la conducción. Entonces quien conduce más despacio siempre va a tener más autonomía, ¿vale? Y luego, como carácter general, hay dos diferenciaciones claras. ¿Cuánto consumo en vehículo en ciudad y cuánto consumo en carretera? Luego estaría el consumo mixto, pero en ciudad, en un vehículo eléctrico, la media oscila en los 15 kilovatios, ¿vale? Lo cual quiere decir que si yo quiero circular 200 kilómetros en ciudad, gastaré unos 30 kilovatios aproximadamente de la batería, ¿vale? Si dispongo de una batería de 60 kilovatios, que es una media bastante razonable en el común de los vehículos eléctricos, 60-70 kilovatios, la autonomía que yo tengo en ciudad son 400 kilómetros, ¿vale? Ahora vamos a extrapolar eso a carretera. Si yo circulo en carretera, el consumo del vehículo pasa de ser de 15 kilovatios cada 100 kilómetros, pasamos a 20 kilovatios cada 100 kilómetros. En este caso, al consumir más cantidad de energía, obviamente vamos a reducir la autonomía.
Entonces, si consumimos 20 kilovatios cada 100 kilómetros y hacemos la misma cuenta que antes, nos sale una cuenta que dice que 60 kilovatios de batería nos genera una autonomía aproximada de 300 kilómetros. O sea que el vehículo eléctrico consume menos en ciudad, más en carretera, y después también interviene, aparte de lo que nos has comentado, el tipo de conducción, igual que con el coche de gasolina. Cómo aceleramos, cómo frenamos, en qué marchas circulamos, etcétera, ¿no? Así es. Esto es igual. Exactamente igual. Luego hay otras variables que también afectan. Y es más, hay gente que tiene un híbrido enchufable y en todo el año solo ha gastado un depósito de combustible. Nosotros muchas veces no tenemos en cuenta cuál es el uso real que damos al vehículo. O sea, siempre tenemos tendencia, yo me incluyo, a querer tener más autonomía de la que luego realmente utilizamos. En el día a día, la media en España está en torno a los 40 kilómetros. Entonces, hay que tener en cuenta y sobre todo ser un poco realistas en cuáles son nuestras necesidades para saber qué tipo de vehículo es el que va acorde a nuestro tipo de necesidad. Pues vamos con eso precisamente, Roberto. ¿Para quién es el vehículo eléctrico? Vale, el vehículo eléctrico es para un tipo de usuario que por lo general circula bastante y en trayectos cortos, ¿vale? Si nosotros circulamos muchos kilómetros al año, nos tenemos que ir al vehículo tradicional, motor diésel, por encima de 30.000 kilómetros al año de media, ¿vale? Si circulamos pocos kilómetros y nos podemos permitir, tenemos menos kilometraje anualmente, pues entonces podríamos trabajar o comprar un motor de gasolina, ¿vale? Si tenemos un consumo o un hábito de un 60% ciudad, un 40% carretera, sí nos podremos plantear un híbrido enchufable. Y si tuviésemos el hábito de un 80% ciudad y un 20% de carretera, sí que nos centraríamos directamente en un tipo de vehículo eléctrico que sería el que cubriría esta parte. Apuntado queda. Estamos charlando aquí con Roberto Peña de los vehículos eléctricos de Talleres Autosama, 987 22 93 85. Oye, ¿qué pasa con los chinos y los vehículos eléctricos? Que estoy oyendo mucho sobre esto. Sí, la verdad que sí, están entrando fuerte en el mercado europeo se está intentando proteger, pero bueno, es un poquito un arma de doble filo porque se protegen de quien nos está suministrando al mercado europeo más del 50% de la tecnología que se utiliza hoy en día. Entonces hay varias marcas que han entrado en el mercado muy fuerte, BYD, XPeng, iWays, Tesla, que todos conocerán, y la realidad es que son muy eficaces, son buenos y son de un precio realmente competitivo. Y ya casi para terminar, la normativa. Hay una normativa ya muy clara con respecto a los vehículos eléctricos, sobre todo las estaciones de carga, dónde tienen que estar. Vale, la normativa que ya entró en aplicación, el primer borrador fue en 2021, nos obliga a todos sobre todo a aparcamientos de comunidades de vecinos, lugares públicos y demás, a partir de 20 estaciones de aparcamiento es necesario instalar un punto de recarga, ¿vale? No ha habido por el momento ni sanciones ni obligaciones, pero sí que es una recomendación y en muchas comunidades de vecinos, a partir de que se instala el primer punto de recarga, es lo aconsejable preparar un poco la acometida para el resto de puntos de recarga que pueda haber en un futuro. Más que nada por evitar costes posteriores por cada instalación de cada punto de recarga, que en muchos casos se extenderán. Terminamos, Roberto. ¿Cómo se hace esa transición? Es decir, ese paso que está dando mucha gente de decir, bueno, pues mira, voy a dejar el vehículo de toda la vida, como lo tengo que cambiar de coche, me paso al eléctrico o a un híbrido enchufable. ¿Cómo es ese cambio? Ese cambio yo le digo a la gente que se sienten matemáticas y calculadora, que se sienten kilómetros al año, coste de los kilómetros al año, coste del vehículo y dividir lo que cuesta un coche entre las cuotas y saber realmente si te va a compensar o no. Tenemos clientes que el coche le está saliendo gratis porque circulan mucho en ciudad. Roberto, ¿dónde conseguir más información sobre todo esto que hemos hablado a lo largo de todos estos programas que hemos dedicado al vehículo eléctrico? ¿Qué tienen que hacer? Pues pueden contactar con nosotros a través de la web de vueltacero.es o a través del teléfono que está nuestra compañera Cristina, 987 22 93 85. Es el teléfono de Talleres Autosama, 987 22 93 85. Roberto, muchas gracias. Hasta el próximo día. Gracias a ti, Javier.